El debate municipal, bienvenidos a Andaluz Málaga, en la casona del Parque, con los representantes de los diferentes grupos políticos en el Ayuntamiento de Málaga para abordar durante la próxima hora los asuntos de actualidad en la capital malagueña. Elisa Pérez de Siles, del Partido Popular, gracias y bienvenida. Muchas gracias a vosotros. Eduardo Zorrilla, Málaga para la Gente, Izquierda Unida, gracias y bienvenido. Muchas gracias, Jesús. Concejal del Grupo Ciudadanos, Alejandro Carballo, gracias, bienvenido. Muchas gracias. Y Begoña Medina, del Grupo Municipal Socialista, gracias y bienvenida. Encantada de estar aquí. Vamos a empezar con lo más inmediato. Si no me falla la memoria, mañana deben comenzar las primeras obras en la Alameda Principal, lo que se va a unir con la situación ya complicada de por sí por las obras del metro en pleno centro de la capital malagueña, en el casco histórico. Y esto va a llevar bastante tiempo llevar a cabo esa obra de remodelación que va a servir sobre todo para que el ciudadano malagueño pueda ganar espacio, restar algo al coche particular y el transporte público, que tendrá garantizado su paso por este punto de la ciudad. Comienzan mañana las obras. Atención, habrá importantes desvíos del tráfico que les vamos a contar en los servicios informativos, pero será un paso importante para Málaga. Partido Popular, Elisa. Bueno, pues efectivamente mañana comienza la obra relativa a la segunda fase. Sabéis que la primera fase está vinculada efectivamente a las obras del metro, la segunda, y es financiada por la Junta de Andalucía. Primera, segunda y tercera fase son las financiadas y que corresponden fundamentalmente a la Gerencia Municipal de Urbanismo. Mañana en concreto van a comenzar una subfase, ¿no? Se va a actuar fundamentalmente sobre la zona del aparcamiento de la plaza. No va a afectar tampoco a la utilización del aparcamiento, que va a quedar perfectamente apto para el uso. Se van a comenzar con las obras del aparcamiento, insisto, para ejecutar un respiradero por la zona del lateral norte y bueno, pues también las obras de retirar la estatua de Marqués de Larios, que bueno, pues también se van a acometer las obras de adecuación, de limpieza y de mejor ubicación del conjunto arquitectónico y bueno, pues empezamos con esa fase que efectivamente lo que pretende es poner a disposición, reinvertir el uso que actualmente le estamos dando a la Alameda, ¿no? Actualmente pues tiene un 70% de uso del coche y bueno, pues se pretende reinvertir ese 70% a favor del ciudadano para el uso, pues un mejor uso de movilidad y sobre todo para incorporar mejor mobiliario urbano y zonas de uso y de recreación también para todo el mundo, ¿no? Alejandro Carballo, Ciudadanos, ¿hay algo de este proyecto que en principio no le gusta al Grupo Municipal? No, porque finalmente se tomó más o menos la idea que nosotros defendíamos de primera hora. Hubo un primer momento en el que parecía que el alcalde prefería peatonalizar la zona central de la Alameda, pero finalmente se decantó, y todos los grupos nos decantamos por la opción que defendíamos nosotros desde el primer momento, que era la de la peatonalización de los laterales, tanto el norte como el sur. Nosotros nos parece bien. El tema polémico también que ha surgido con el tema del Marqués de Larios, yo creo que se va a hacer un traslado muy respetuoso, se va a poner en valor de hecho la figura del Marqués, va a ser o sea, más visible y se va a hacer, o sea, algo digno para lo que representa, y se va a acercar a Calle Larios para poder mantener la línea recta con el eje con el parque para el tráfico. Yo creo que se adapta bastante a la idea que teníamos nosotros originalmente y en ese sentido bien. Evidentemente se van a causar una serie de molestias para los transeúntes de esa zona de la ciudad, pero bueno, para ganar un espacio de calidad y para ganar y mejorar pues la habitabilidad de nuestra ciudad, pues siempre hay que pasar por esas molestias. Ahora bien, esperemos que no ocurra como con el metro, que no se eternicen y que que tenga un plazo razonable de trabajo para que se finalice. Yo me consta de que esa es la intención y que más que probablemente será así. Esperemos que también la parte que tenga que hacer la Junta de Andalucía, que ya hay que recordar que va con bastantes meses de retraso, pues también finalice y que empecemos a disfrutar la Alameda como va a quedar en el futuro, que bajo nuestro punto de vista es bastante interesante. Además que se va a ganar y se va a incorporar o se va a acercar sobre el papel lo que es el Soho al centro de la ciudad. No vamos a tener ese muro que suponía la acera sur de la Alameda,
se va a integrar con todo el proyecto y va a acercar el Soho al centro de la ciudad, y yo creo que en general es una obra muy acertada para nuestra ciudad. Una actuación que se acordó perfectamente, como hemos mencionado, por las obras del metro con la Junta de Andalucía. ¿El Grupo Municipal Socialista cómo ve el proyecto? ¿Suficiente? ¿Ambicioso? ¿Begoña? Yo creo que es un proyecto muy importante para la ciudad. De hecho, va a transformar uno de los pulmones más importantes que tiene esta ciudad, y sobre todo una apuesta que desde el Grupo Socialista siempre hemos dicho, ¿no?, que tenemos que recuperar el espacio de la calle, tenemos que ir reduciendo lo que es el tráfico en sí, y sobre todo que, bueno, la contaminación que ello genera en una ciudad como es el tráfico, ¿no? Yo creo que es un proyecto, insisto, importante para esta ciudad. Como bien hemos hablado en muchas ocasiones, todo proyecto de estas características generará digamos, una dificultad y un problema para los que en ella tienen su actividad diaria, pero lo cierto es que luego al final, bueno, pues va a ser muy productivo y más importante para la ciudad. Para nosotros lo que sí que es importante es el hecho de que el desarrollo de la obra se desarrolle con todas las garantías. Con todas las garantías, sobre todo, de que luego lo que allí se haga, luego no tengamos la dificultad de que, bueno, pues veamos una serie de problemas, digamos, de futuro no muy lejano, y hago como el ejemplo, por ejemplo, de la obra de la Plaza de la Merced, ¿no? La obra de la Plaza de la Merced, que también se hizo de una manera también un poco precipitada, cerca de unas elecciones municipales, pues bueno, a los pocos años vimos, bueno, pues la dificultad de un pavimento totalmente deteriorado, hundido, en fin, un dinero que gastamos que ahora hemos tenido que volver a invertir para mejorarlo, ¿no? Yo creo que es importante que las precipitaciones, para nosotros consideramos que no son buenas. Es decir, yo creo que hay que analizar con rigor todo lo que allí se vaya a hacer, que el pavimento sea un pavimento adecuado, que no genere después ciertas dificultades, que también, por ejemplo, el problema que tiene ahora mismo, que no debemos de olvidar que hay una cantidad de aparcamientos de motocicletas, en el que ahora mismo tampoco está muy claro dónde se van a ubicar esas motos, ¿no? Por tanto, esto también tiene que darse una salida. En el tema, por ejemplo, del tráfico, hay que recordar que cuando se hizo el proyecto no estaba todavía elaborado cómo se iba a distribuir el tema del tráfico, cómo se iba a hacer las conexiones, etcétera, ¿no? Es decir, insisto, es un proyecto importante para la ciudad, pero consideramos desde luego que se tiene que hacer con mucho cuidado, con mucho rigor. Insisto, porque es una inversión que va a hacer este ayuntamiento importante, también una inversión que yo creo que la Junta que va a participar de este proyecto, que es un proyecto para la ciudad, insisto, de una gran importancia, bueno, pues que se haga, insisto, con todas las garantías. Eduardo, Zorrilla es, lógicamente, ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, un proyecto que no va a estar acabado para las elecciones municipales del año que viene. No sabemos si el alcalde intentará o no, porque es uno de sus proyectos estrella, sacar cierto rédito de unas obras que están en marcha, pero que van a pillar justo a mediación de que se celebren esas elecciones, con todo prácticamente levantado, o buena parte de la Alameda levantado. ¿Ustedes desde Málaga, para la gente Izquierda Unida, cómo valoran este proyecto? Bueno, no va a estar listo para las elecciones de este año, ni estuvieron para las de las pasadas. Recordemos que ya se anunció previamente a las últimas elecciones como uno de los proyectos estrella. No obstante, nosotros valoramos positivamente el proyecto, que como se ha dicho es un proyecto importante para la ciudad, y yo añadiría que además es una antigua aspiración ciudadana. Más que peatonalizar la Alameda, a nosotros nos gusta hablar de recuperar la Alameda, porque la Alameda fue concebida como un lugar de paseo, de esparcimiento ciudadano. Un uso que cambia a partir del primer tercio del siglo XX, cuando es invadida por el vehículo privado, el vehículo motorizado, y tiene ya el aspecto que tiene ahora, que se asemejan ya más a una gran vía de tráfico. Recuperarla para el uso ciudadano yo creo que es una cuestión importante y estratégica para la ciudad. Siempre hemos valorado que lo que se hiciera allí en la Alameda, y no solo nosotros, lo decían también las principales propuestas que ganaron el concurso de ideas del Guadalmedina, debía de ir coordinado y en consonancia con lo que se hiciera en el propio cauce, en la propia recuperación del río Guadalmedina. Nosotros nos gustaba más el proyecto de la peatonalización del espacio central,
Creíamos que era lo más lógico, con esa zona de paseo, cubierta por la bóveda vegetal, más sombría, más agradable para el paseo, y es un poco paradójica que esa zona central y cubierta por la bóveda quede para uso de los coches y quede peatonal los laterales. No obstante, a pesar de que nos gustaba más, como le gustó más a la votación ciudadana, la votación ciudadana que se hizo en ese proceso, llamémoslo, se le llamó participativo, al menos por internet, votaron mayoritariamente por esa opción. Nos gustaba más. No obstante, creemos bueno que se hagan los laterales, quizás sea un avance de lo que en el futuro se conseguirá ya completamente, y esperamos que nos sirva, como otras grandes obras de peatonalización, para que esos laterales sean invadidos por terrazas de bares y por mesas y sillas de bares. Esperamos que no, que sirva para eso, para el esparcimiento ciudadano, para el paseo, para hacer un lugar más agradable. Pues Elisa Pérez de Sile, al margen de las matizaciones, ahora que lo ha sacado a colación... Y añadir, sí. Nosotros somos contrarios a que se cambie de sitio la estatua del Marqués de Lario. Hemos firmado ¿Ustedes una solicitud... apoyarían que se quedara en el mismo sitio de ubicación? Apoyamos la donde está ahora reclamación mismo? que ha hecho la Fundación Mariano Benlloch. Entendemos que por motivo de las obras puede provisionalmente cambiar de sitio, pero nos gustaría que Volviera siga a su en ese emplazamiento espacio actual. central y no retirado a una parte que, con la excusa de estar delante de la calle del mismo nombre, Sí. pues creo que lo relega a un lugar secundario. Su lugar original, donde se planteó y donde tenía sentido, era en el lugar de ahora. Yo creo que no obstaculiza el tráfico. Tenemos el ejemplo de la estatua de Manuel Agustín Heredia, en el propio muelle de Heredia, donde además ha servido esa isleta para frenar el tráfico, para cierto calmado de tráfico, con una isleta más pequeña de la que existe, que se podía hacer algo parecido. Le comentaba, concejala Pérez de Sile, no se lo he dicho al principio, usted ha sumado en la última remodelación del equipo de gobierno nuevas áreas, por ejemplo, mercados, y hacía referencia precisamente el señor Zorrilla a eso que hemos conocido en los últimos meses como ZAS, las zonas acústicamente saturadas, porque lo que es vía y comercio también pasan a su responsabilidad, o usted asume esa responsabilidad a partir de ahora, con lo cual esa preocupación de Izquierda Unida de Málaga para la gente sobre la ocupación de las terrazas en el futuro paso peatonal de la Alameda, tendrá que controlarlo usted. Efectivamente, bueno, el ZAS concretamente no es un expediente que se tramite desde el área de comercio, vía pública, es un expediente que sabéis que se está tramitando y que se está trabajando desde el área de medio ambiente, pero nosotros sí que tenemos a punto ya, yo he llegado con la aprobación provisional y a falta de un expediente, de un informe de asesoría jurídica que era relativo a la valoración de las alegaciones que planteaban, bueno, pues no solamente el sector de la hostelería, sino también pues muchos vecinos de Málaga que han querido plantear de manera privada alegaciones a la nueva ordenanza de vía pública, ¿no? Y que efectivamente yo valoraba hace unos días, ¿no? He tenido oportunidad de acercarme, de conocer la ordenanza y valoraba, bueno, pues muy positivamente no solamente que se denota la implicación y la participación de todos los sectores que de alguna manera se van a ver implicados en la aplicación de la ordenanza y sobre todo que supone una mejor regulación con respecto a la que teníamos anteriormente. Había muchas cuestiones que ocupaban y que hoy ocupan la vía pública, que no aparecían expresamente regulada en la normativa del 2007 y que gracias a este nuevo documento pues, se permite una mejor aplicación, ¿no? Si no me equivoco, para este mes de mayo, en el pleno próximo, ¿quieren ustedes ya llevarlo a aprobación? Esa es la intención. Se podía haber llevado en el pasado pleno de una manera, bueno, pues urgente. Yo entendía que, bueno, pues que prefería, ya que era cuestión de un mes, prefería sentarme con todos los sectores implicados y bueno, pues así ha sido y bueno, he tenido oportunidad también de conocer las inquietudes que habían reflejado y que se han contestado de manera oportuna en el trámite de alegaciones y bueno, pues llevarlo de una manera ordinaria en el pleno del mes de mayo. ¿Le han añadido alguna cosa más, alguna queja? La última propuesta que ustedes hacían sobre esa nueva ordenanza de vía pública es la que todo el mundo apoya y está de acuerdo con esa. Prácticamente no ha cambiado el texto, se han incorporado algunas cuestiones, pero prácticamente el texto es el mismo que se había trabajado además, me consta con todos los grupos, sí. Por lo menos todos eran conocedores y tuvieron la oportunidad de manifestar su posición en aprobación provisional y prácticamente el texto no ha sufrido muchas modificaciones. ¿Alguien quiere añadir algo más sobre esa ordenanza, nueva ordenanza de vía pública? Sobre todo que se cumpla. Nosotros hemos
que hemos sido críticos con la situación que había en la ciudad de Málaga en cuanto a la ocupación de vía pública, cierto desorden y descontrol. Y sin embargo siempre hemos dicho que la antigua ordenanza no era mala, el problema era de cumplimiento. Creemos que en esta ordenanza se han mejorado cosas, efectivamente, y además se han recogido algunas reclamaciones ciudadanas. Nos preocupan otras, pero bueno, el balance general que hacemos es positivo, pero siempre que se cumpla, que no haya el problema de cumplimiento que existía con la anterior. Sí, bueno, nosotros un poco en línea. Es verdad que en esta ciudad tenemos ordenanzas que son bastante avanzadas en algunos aspectos, pero lo cierto es que luego pues no se cumple. Es decir, como bien dice Eduardo, la anterior tampoco era mala. El problema es que no había un seguimiento, no había un control y al final, bueno, pues había un cierto descontrol sobre el tema de la situación en cuanto a muchas de las calles, en las terrazas y donde los vecinos se quejaban, obviamente, de una ocupación de un espacio que no estaba autorizado. Y por tanto, bueno, yo sé que se hicieron algunas actuaciones y se puso en marcha algunas medidas, pero lo cierto es que no hubo un seguimiento y no hubo una actuación, yo digo, de control y de seguimiento. Por eso yo creo que esta ordenanza, que efectivamente, bueno, ha ido un poco a perfilar cuáles son los fallos y los problemas que se han ido detectando con la anterior, esperemos que esto resuelva este problema, porque insisto que es necesario. Es que hay muchas calles en esta ciudad que tienen un grave problema. Y luego es cierto que esta ordenanza sí que es verdad que apunta a un dato importante y es de la actuación inmediata ante un incumplimiento por parte de los restauradores que tengan más mesas y sillas no autorizadas, que antes había que, bueno, se le ponía una sanción. Se le ponía una multa que a veces era más rentable Era más rentable decir, bueno, yo pago la multa, pero me interesa más porque tengo más negocio, ¿no? Ahora ya no, ahora ya parece ser que esto, ya saben ellos que un incumplimiento de esas características va a suponer el cierre inmediato o al menos una actuación mucho más contundente, ¿no? Eso creo que permitirá de alguna manera que se vaya cumpliendo con lo que la propia ordenanza establece. Señor Caballo, Ciudadanos. Sí, bueno, yo pienso que la ordenanza mejora la anterior y sobre todo que tiene bastante consenso, no solamente de los grupos políticos, que al final somos los que votamos, pero no somos los que tenemos la última palabra. Yo creo que siempre la última palabra en esto la tienen que tener los vecinos por un lado y los empresarios por otro. Y yo creo que tiene un cierto consenso y por ahí bien. Ahora bien, estoy con Eduardo que lo importante es que se cumpla. Hablaba antes del tema del ZAS, de la zona ZAS. Yo estoy convencido de que si las ordenanzas se cumpliesen, muchos de los problemas que están motivando la posible instauración de esta zona ZAS en Málaga, pues no habría por qué hacerlo, o al menos el problema se reduciría bastante simplemente con el cumplimiento de la ordenanza que tenemos actualmente en vigor. Ya no hablo de la nueva. Entonces... No obstante, a mí sí que me gustaría apuntar, ya que bueno, pues se ha suscitado el debate, no vincular exclusivamente la zona acústicamente saturada al dinamismo o al desarrollo del dinamismo económico. ¿Por qué? Porque al final el que una zona sea acústicamente saturada no solamente depende de eso, de las terrazas, es decir, es cierto que hay determinadas zonas en el centro que incluso por la proliferación de actividades promovidas por el propio ayuntamiento se genera un impacto acústico que va mucho más allá. La propia limpieza, claro, va mucho más allá del mero desarrollo dinamismo de los establecimientos comerciales. Que determinan eso. Evidentemente no solamente son los responsables de la hostelería, ni mucho más. Es cierto que por un lado se está tramitando efectivamente y de hecho conozco que esta mañana precisamente se ha pasado o se ha tramitado se inicia la tramitación de información pública donde bueno, pues todos podrán plantear sus alegaciones como ocurrió con la ordenanza. Pero sí es cierto que no podemos vincular los problemas de ruido exclusivamente al desarrollo, al dinamismo económico. Hay muchísimas cuestiones que afectan al impacto acústico en la ciudad, sobre todo en determinadas zonas como es la del centro, que no están estrechamente vinculadas al desarrollo económico y al dinamismo que es lógico que tenga una zona como es la del centro de una ciudad, ¿no? Bueno, yo simplemente quería puntualizar el hecho de que bueno, tuvimos unas reuniones con el anterior concejal de Medio Ambiente respecto al tema del ZAS, donde estábamos todos los grupos políticos, representantes de diferentes colectivos afectados
por este ZAS y bueno, se quedó todo un poco en suspenso con el nuevo concejal. Me ha extrañado un poco que hayas dicho que ha habido esta mañana Esta mañana yo sé que actuación, creo que se ha subido a la página web, sí. Creo que en esta misma mañana he tenido oportunidad de hablar con el concejal que me daba la noticia, porque es cierto que una de las cuestiones que se trabajan dentro de ese ZAS sí, pero que estaba previsto, y la incorporación que, bueno, pues que hizo, sin duda, y el trabajo que hizo el área de comercio, pues era importante, pero no es solamente las cuestiones que se han trabajado. Pero Elisa se quedó pendiente de una nueva reunión con todos los componentes de aquella mesa, porque con el nuevo concejal partidos políticos y está también los diferentes colectivos, ¿verdad? Claro, está vecinales, empresarios. La última reunión se suspendió, se aplazó. Se aplazó porque faltaba un informe del secretario. El informe del secretario ya había llegado. Lo que se aplazó fue pues porque ya el nuevo concejal que entraba tenía que ponerse un poco al día de todo lo que había acontecido con estas reuniones y estábamos un poco a la espera de que nos convocara. Por eso me ha extrañado un poco, porque estaba un poco a la espera de esa reunión. En cualquier caso, lo que significa es que la ordenanza de vía pública, subida en este caso a la página web del ayuntamiento... No, la ordenanza está ahora mismo en trámite, claro, va aparte. La ordenanza estaba a la espera de su aprobación, de llevarla a la Comisión de Medio Ambiente, para ya, bueno, proceder a lo que es la tramitación correspondiente, donde se presentan ya las alegaciones, etcétera. Digamos, todo lo que... La ordenanza lleva su trámite y el ZAS lleva la su suya. Además, trámite. pertenecen a dos áreas que, aunque trabajamos de una manera muy transversal, porque lógicamente convivimos en problemáticas, pero son dos áreas diferentes. Como de hecho, habéis decía, trabajado juntos en efectivamente, esta materia. han sido muchas las aportaciones que hemos se han hecho desde el área. No obstante, ya un poco recuperando el tema de la ordenanza, pues a partir de ahora pues queda, y además yo así me ofrecía, ¿no? He tenido oportunidad ahora de tomar contacto con muchos de los colectivos y de los agentes económicos de la ciudad, y así me ofrecía, ¿no? A trabajar, bueno, pues ir viendo cómo podemos ir aplicando, pues a través de planes de aprovechamiento y tal, pues ir trabajando con las asociaciones de hosteleros y por supuesto pues también con los colectivos vecinales, la mejor aplicación de esa ordenanza, que en ningún caso es mucho más restrictiva a la que pudiera ser en cualquier otra ciudad. Es decir, tú le echas un vistazo a ordenanzas pues propiamente de Andalucía, Sevilla, Barcelona, y son ordenanzas muy similares y efectivamente lo que requieren para una especial diligencia a la hora de sentarnos y de aplicarla y de sentarnos a negociar y a mejorar muchas cuestiones, ¿no? Vamos a hacer una mínima pausa. A la vuelta, en Onda Luz, en esta casona del parque, vamos a analizar el futuro de la plantilla de trabajadores del IMASA. Ha habido una sentencia ya firme del Supremo que no se va a poder recurrir y que devuelve todos los derechos de lo que se ha recortado en los últimos 8 años a esta plantilla de trabajadores de la empresa mixta de limpieza de la capital. A la vuelta. En Onda Luz Málaga, el debate municipal de la casona del parque, una semana más. Decíamos justo antes de la publicidad, noticia también de esta semana, los trabajadores del IMASA recuperan los recortes que han ido sufriendo paulatinamente por parte de la empresa en los últimos casi 8 años. El Supremo dictaba sentencia, la conocíamos precisamente en los últimos días, y ratificaba lo dictado en su día por un juzgado de lo social de Málaga, en el que se insistía en que recuperan derechos. ¿Cuáles? Por ejemplo, la paga de productividad, hablamos aproximadamente de unos 1.400 euros, poder descansar en verano, poder cobrar la jornada festiva que se trabaje a unos 140 euros cada jornada aproximadamente. Peculiaridades como recuperar la cesta de Navidad valorada en unos 70 euros más o menos. ¿Qué supone eso a lo postre? El Grupo Municipal Socialista calcula que esto le va a costar al Ayuntamiento de Málaga, Begoña Medina, en torno a 8 millones de euros. Pues sí, efectivamente, nosotros estimamos más o menos que esa será la cantidad que este ayuntamiento tendrá que hacer frente para el cumplimiento precisamente de esta sentencia, ¿no? La verdad es que esto demuestra, y creo que es preocupante, el hecho de lo mal que ha gestionado el Ayuntamiento de Málaga, el equipo de gobierno del Partido Popular, y a su cabeza el alcalde de esta ciudad, ante un convenio que firmó en el año 2010-2012,
que lo firmó y que digamos que le dio su visto bueno de digamos de todo lo que tú acabas de comentar, las mejoras exactamente, las mejoras salariales que se recogieron en aquel convenio. El alcalde firmó que estaba de acuerdo en dárselo a los trabajadores. Porque recordemos que ese convenio permitió que se acabara con la huelga de la basura en Málaga en el año 2013. Verás, ese fue un convenio que se acordó sin ninguna dificultad, como se van firmando los convenios, y no había ninguna dificultad, pero lo que ocurrió es que en el año 2012 el alcalde de la ciudad establece que se tiene que llevar a cabo un recorte de 7 millones de euros en los presupuestos que afecta a la limpieza de la ciudad. Entonces, esos recortes que el alcalde pone sobre la mesa significaba que tenían que ir, digamos, que lo tenían que sufrir los trabajadores de la empresa y no la parte privada. ¿Qué es lo que dijimos nosotros en aquel entonces? Mire usted, si usted tiene que hacer un recorte, mire a ver primero cómo podemos recortar en la propia empresa de una serie de gastos que se pueden ir reduciendo y ir minorizando y bajando un poco el hecho de no cargarlo todo a la parte salarial. Pero eso no fue así y entonces en esos recortes que incumplimiento, insisto, del convenio y esos recortes que establece el alcalde de la ciudad fue el que generó que en el año 2013 tuviéramos una situación muy conflictiva. De hecho, recordaréis que en Semana Santa del 2013 hubo un amago de huelga, sí, que al final no se llevó a efecto, pero sí hubo la huelga en diciembre del 2013. Y en la huelga del 2013, que fueron 4 días, que fue bastante doloroso en esta ciudad, al final se sentaron las partes y llegaron a un acuerdo. Ese acuerdo al que se llegó fue un acuerdo del 2000 para el 2014-2015 y en ese acuerdo lo que se planteó fue que se firmaba el acuerdo y que se seguiría negociando en algunos de los artículos de aquel convenio. ¿Qué pasó? Que el ayuntamiento y Limasa, la empresa, no respetó sentarse para seguir negociando, hubo un incumplimiento de aquellos acuerdos y ¿qué hizo? Pues lo presentó como si fuera un convenio, ese acuerdo, y la Junta de Andalucía pues no lo aceptó como convenio porque además estaba firmado solamente por una parte, no por la parte de los trabajadores. Y eso fue lo que genera que al no aceptarlo la Junta, porque además le pidió mucha documentación que no se le aportó para que efectivamente fuera un acuerdo de las partes, pues como no era de convenio aquel acuerdo, sino seguía el convenio como una prórroga, sí, fue el debate en sí, ¿no? Entonces fue cuando ya empezó todo el proceso judicial, los trabajadores también entendieron que hubo un perjuicio a los intereses de los trabajadores, por eso lo recurrieron, y todo eso ha ido generando, ha ido a lo social del 4 al 12, y al final ha llegado, y luego ha llegado ahora al Supremo, y el Supremo le da la razón al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que efectivamente ese acuerdo no era un acuerdo de convenio, es decir, el convenio sigue siendo el 2010-2012. Quiere decir que tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Superior de Justicia de la Junta de Andalucía le da la razón a los trabajadores en que ese convenio está ahora mismo prorrogado y los acuerdos que se llegaron de fin de huelga no tenían rigor de convenio. ¿Y qué pasa? Pues que ahora tendremos que hacer frente, se tendrá que hacer frente a este ayuntamiento con el impuesto de todos los ciudadanos de algo que se tenía que haber resuelto en su momento y que se ha ido alargando. La verdad es que es lamentable, esto demuestra una falta de rigor por parte de quien tenía la responsabilidad de haber gestionado mejor esta situación. No debemos de olvidar que en aquel entonces se recortaron muchísimos trabajadores, porque lo que se planteó en aquel entonces era ahorrar 4 millones de euros para no contratar eventuales, porque claro, lo que querían era que los trabajadores no cogieran las vacaciones, como tú acabas de decir. Eso supondría que al no coger en verano las vacaciones no tendrían que contratar eventuales, supondría un ahorro de 4 millones de euros y con todo esto nos encontramos que hemos estado pagando a los privados todos los años más de 2 millones de euros, donde hemos estado pagando además dobles facturas por servicios con empresas, que eso, los últimos datos que manejábamos estábamos hablando de más de 4 millones de euros. Es decir, que por una parte el alcalde de esta ciudad recortándolo a los trabajadores y no respetando un convenio que él firmó, y por otro lado le estaba dando a los privados todos los beneficios, no quería recortarle nada. Los privados nos deben más de 2 millones de euros
por unos ingresos que percibieron que no le correspondía y no pasa nada, ellos siguen con ese dinero, no lo devuelven. Es decir, que hay una diferencia y yo creo que eso es para nosotros gravísima, cómo se diferencia en que, por un lado, exige mucho a los trabajadores del IMASA, que además están haciendo un esfuerzo importante, sobre todo ante unos recortes que yo creo que es de reconocer que ellos también hicieron un esfuerzo de recorte y aceptaron ciertos recortes, pero siempre con la perspectiva que en el futuro digamos, recuperaran todo aquello que habían perdido. Eso era, digamos, desde esa perspectiva, ¿no? Sí. Y la realidad de esto es que, bueno, pues que al final ha habido un proceso, insisto, judicial, que ha llevado a no darle la razón al alcalde y sí darle la razón a los trabajadores. Alejandro Carballo, Ciudadanos, ¿cómo han visto ustedes, después de 8 años de litigio judicial, que se resuelva de esta manera, que los trabajadores recuperen estos derechos? Bueno, que los trabajadores recuperen estos derechos yo creo que no es debatible, porque es fruto de una sentencia que dicta un juez y que simplemente lo que habrá es que acatarla y no hay más. Ahí yo creo que no hay debate. El debate sí que puede venir es cómo hemos llegado hasta esta situación. Estoy de acuerdo con Begoña que, y lo decimos nosotros bastante a menudo, que yo creo que la limpieza en Málaga es precisamente el lunar de la gestión de Francisco de la Torre en la ciudad. Deja mucho que desear esa gestión. El modelo de empresa que seguimos teniendo, por desgracia, porque hay que recordar que está prorrogado, a pesar de que el contrato tenía una fecha de caducidad, que tras 16 años de contrato, por lo que se sabía perfectamente cuando finalizaba, seguimos de prórroga, y tiene lo peor de lo público y lo peor de lo privado. Esto demuestra también que las decisiones que nos han llevado a esta situación han venido siempre del lado de lo público, es decir, el alcalde ha sido el que ha ido tomando todas estas decisiones y precisamente es uno de los motivos por los que nosotros nos decantábamos por un modelo privado, porque está demostrado que las decisiones públicas que se han llevado a cabo no han funcionado en nuestra ciudad. Entonces, sí creo que es criticable el cómo hemos llegado a este punto y lo que no es debatible es si hay que aplicar estos derechos a los trabajadores o no, porque lo ha dicho un juez. Y entonces simplemente lo que hay que hacer es acatar esa sentencia. Veremos si finalmente son 8 millones menos o a ver lo que le cuesta a la ciudad tener que recuperar esos derechos de los trabajadores. Eduardo Zorrilla, ustedes también han sido especialmente críticos con la acción del equipo de gobierno del Partido Popular en los asuntos del IMASA en los últimos años. Y en este punto, además, yo es que suscribo todo lo que ha expuesto Begoña, y sería interesantísimo repasar la hemeroteca sobre este asunto e incluso las grabaciones de las tertulias donde se ha tratado este tema, porque es que lo advertíamos ya hace unos años de lo que podía terminar ocurriendo. Yo creo que el alcalde y el equipo de gobierno se empecinaron en darle categoría de convenio a algo que se sabía que era un acuerdo provisional, que efectivamente fue un acuerdo al que se llegó para evitar una situación de huelga o una posibilidad de huelga, que ese acuerdo tenía fecha de caducidad, que la negociación no llegó a buen puerto y al término de ese plazo de caducidad se volvía a la situación que establecía el convenio, en este caso prorrogado, y advertíamos ya desde la oposición lo que podía ocurrir. Yo creo que el alcalde se empecinó en darle categoría de convenio a lo que no lo tenía, en privar de forma definitiva a los trabajadores de esos derechos, en lugar de intentar la vía de la negociación y del acuerdo con ellos. Quiso doblarles su voluntad. Los tribunales han tardado, pero al final pues han puesto las cosas en su sitio, en lo que cabía esperar. Creo que ha sido una gestión en este punto nefasta por parte del equipo de gobierno, porque ha perjudicado en primer lugar a la plantilla, que durante muchos años se vio privada de una serie de derechos. Ha perjudicado al servicio público, porque como consecuencia de eso hemos vivido situaciones de conflicto que han perjudicado y que han menoscabado pues la calidad del servicio, y al final ha perjudicado también al bolsillo de la ciudadanía, de todos los ciudadanos y ciudadanas de Málaga. Elisa Pérez de Sines. Puntualizar, Partido vamos a ver. Popular. Tribunal Supremo lo que hace es no aceptar un recurso de casación que interpone la empresa Limasa frente a una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Porque se interpone, lógicamente, en el ejercicio de su legítima defensa, y segundo, porque los trabajadores pretendían, y así lo intentaron en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la aplicación inmediata, cautelar, del convenio del año 12, que negó el propio Tribunal de Justicia de Andalucía.
Tribunal Supremo lo que hace es, insisto, negar o no aceptar un recurso de casación, nos vuelve a remitir al Juzgado de lo Social número 12, donde sí que se está dirimiendo el aceptar o no la fórmula de convenio o no, es decir, donde se está dirimiendo en realidad el fondo del asunto, es decir, la resolución del Tribunal Supremo no tiene aplicación inmediata, si pasado mañana los trabajadores de Imasa no recuperan sus derechos, sino que nos vuelve a remitir al Juzgado de lo Social número 12, con lo cual todo esto que estamos diciendo aquí nos estamos adelantando a la última resolución que depende y que está todavía en el Tribunal de Justicia de Andalucía. La negociación colectiva o ese convenio, que es el formato convenio, que es lo que se tiene que dilucidar en lo que defiende el ayuntamiento. La negociación colectiva, por desgracia, la empresa de Imasa siempre ha sido a fuerza de convocatoria de huelga y de, presión o de poner a la ciudad en una situación muy compleja. Se llegan a una serie de acuerdos, así lo reconoce la propia sentencia, la propia resolución del Tribunal Supremo. Se sabe que existe una negociación, se sabe qué forma o que reviste la forma de acuerdo, pero que no se inscribe en la Junta de Andalucía, porque no lo firman o porque ese acuerdo finalmente no lo quieren firmar los representantes de los trabajadores, lo cual no significa que no sea un acuerdo o un convenio. Eso es lo que se está todavía dilucidando, con lo cual todo lo que estamos diciendo aquí nos estamos adelantando a la definitiva resolución judicial. Lo que digan los tribunales, pues, efectivamente, como decía el compañero ciudadano, no queda más que acatar la sentencia, pero todavía esa situación no se ha dado. No obstante, las resoluciones judiciales se respetan en todo caso. Es que yo veo después algunos compañeros que cuestionan algunas resoluciones judiciales, ¿no? Y yo... En ese aspecto no entramos, lógicamente. Yo, lógicamente, entramos de en todo tipo. Que puede haber luego en la ciudad de Málaga, ¿no? De todo tipo. Pero sí aceptarla, claro. ¿Añadir? Yo sí quería añadir, a ver, el Supremo lo que hace es no admite a trámite lo que dice, digamos, lo que presenta la empresa, en este caso el Ayuntamiento de Málaga, sobre lo que plantean los trabajadores en ese juzgado de lo social número 12, que dice que lo que se acordó en el año 2013-2014 no era un convenio. Era simplemente un acuerdo de las partes, pero para nada tenía clave de convenio. Eso, lo que pasa es que lo social no quiso firmar el convenio. Claro, no firmó porque no la negociación colectiva siempre Lisa, se no lleva te desde lo que se acuerda Lisa, último, y de hecho en el año 15 se renegó. Había acordado en el año 13. Claro, pero como ha dicho Eduardo, si tenía no hubiéramos fecha de caducidad. Si los propios trabajadores hubieran reconocido la no situación de convenio, hubieran vuelto a la negociación en el convenio del año 12, y sin embargo... perdona. Sin embargo, cuando se sientan en el año 15 a negociar de nuevo sus condiciones laborales, se sientan con la empresa, no parten del año 12, parten del año 13. A ver, te voy a dar el lamentablemente la negociación colectiva en Imasa siempre ha sido a fuerza de rehén. De rehén no. Claro. De rehén no, precisamente porque estamos hablando de un convenio que firmó el alcalde de esta ciudad. Y los derechos... ¿Que se ha modificado? Perdón, los derechos de los trabajadores en aquel convenio se los dio el alcalde, que luego se los quiso quitar. Es decir, que ese dato es muy importante, derechos Elisa. que firma el alcalde, pero que venían de años anteriores. No, Elisa, Elisa. De hecho, se ha puesto en manifiesto en la comisión de investigación de donde no ha sacado absolutamente nada. Permíteme, de donde no se ha sacado absolutamente nada. Permíteme, Elisa, por favor. Se ha verificado que los derechos que llevaban en el año 10 ya los traían de la antigua empresa. Tenemos historia, Elisa, Sí, tú llegaste claro que después, pero nosotros tenemos historia y hemos vivido todo ese proceso. Y además yo estuve presente en aquel convenio, en aquel Consejo de Administración. El alcalde firmó aquel convenio dándole todos los derechos a los trabajadores, y lo firmó sabiendo que era complicado su cumplimiento, porque eran muchas cosas a las cuales había cierta dificultad de su cumplimiento, pero él lo quiso firmar. ¿Por qué lo quiso firmar? Porque tenía unas elecciones en el 2011 y no quería ningún problema. Por tanto, los derechos de los trabajadores, que quede claro, lo aceptó él y no lo quiso cumplir. Diferente. Y otro dato importante, el alcalde diferente. Hablamos de privilegios que ya tenían heredados. Estoy hablando, de años Elisa, anteriores. déjame hablar. ¿De cuántos años? Déjame, Hay 23. déjame hablar, Elisa. Lo primero lo
Elisa, Pedro el alcalde Lo nos después tiene lo renovación acostumbrado. nosotros. Elisa, el Pedro alcalde Sánchez. nos tiene En una acostumbrado. situación económica radicalmente Nos tiene distinta a la que se acostumbrado vivió en a el año firmar 12 y algo. en el año 15. Nos tiene acostumbrado a firmar algo que luego no cumple, y eso lo estamos viendo en todo lo que estamos viendo en la gestión del alcalde de esa ciudad. Pero te voy a dar un dato. Mira, en el 24 de diciembre del 2013, la empresa y los sindicatos llegaron a un acuerdo económico que puso fin a esa huelga. Y se dio un plazo de 4 meses para perfilar aquel acuerdo. 4 meses de negociación. La parte privada no se sentó. ¿Y qué es lo que hizo la parte privada? Mandó a la Junta de Andalucía ese previo acuerdo sin la firma de los trabajadores. Eso es una irresponsabilidad y no se le puede achacar a los Sí, la firma de trabajadores, los trabajadores sino a la porque no empresa que quisieron no firmar cumplió. los sindicatos. Perdona, no Y cumplió. no se les puso a la firma Elisa, exactamente estoy lo que habían hablando. acordado. Pero Es que bueno, no estás diciendo ¿por la qué no verdad. No, son datos. Elisa, No estás son diciendo datos la que verdad, están ahí. Begoña. Fíjate cómo serán datos que la propia Junta de Andalucía, con todo el buen criterio, dice, mire usted, yo no le puedo aceptar esto porque solamente viene firmado por una parte. ¿Cómo se puede plantear un acuerdo que se quiere recoger y registrar con solamente una parte de las dos negociadoras? Es que no tiene ningún sentido. Y tal es así que el propio Supremo le da la razón a la Junta de Andalucía. Y lo vamos a ver como lo social del número 12, que además no quiso dictaminar, porque dijo, vamos a esperar lo que dice el Supremo, que dijo, que además salió hace cuestión de 6 o 7 meses, dijo, vamos a esperar lo que, porque está este mismo tema, está en el Supremo, vamos a esperar lo que dice el Supremo. En el momento que el Supremo dice, mire usted, no lo acepto a trámite porque esto no se lo acepto. Por tanto, eso pasa a la 12 y la 12 es lo que dijo, que tanto ese convenio 2010-2012 tiene vigor de convenio y no tiene vigor de convenio los acuerdos que se llegaron en 2014-2015, ni 2015 ni 2017. Elisa, ponte como te quieras poner. No tiene clave de convenio. Estamos en una prórroga y todo esto ha sido a consecuencia de una nefasta gestión por parte del alcalde, aunque tú no lo quieras Lo reconocer. único que le falta a No, ese no, convenio Elisa, es la firma Elisa, de los no. representantes de los Elisa, trabajadores. no. Y de hecho, Elisa, no. ¿Te parece Elisa. poco? sí, No. de los sindicatos, de los No, sindicatos, no, Claro, la de los representante sindicatos, legítimo. Elisa, de los sindicatos. Elisa, Y Es por- que y la ley establece Vamos a quiénes ver, son los si tú te representantes de cada sientas, parte. si no tú te firman. sientas reconoce a a los renegociar un trabajadores. convenio y te sientas en el año 15 Que no hay y pones a las convenio. condiciones del año 13, Que era un acuerdo, ellos no era un mismos convenio. estaban reconociendo Que no, a ese acuerdo Lisa, la que fórmula no. de convenio. Que, Lisa, claro que en sí. ningún momento se si no te dijo. remontas a las condiciones del año 12. Elisa, no. A ver, Mira, al- solo por un dato. No vamos a llegar a ese acuerdo. En cualquier caso será Aquí el sí que no jugador se va- que no vaya a llegar será el ningún acuerdo. jugador de lo social el que Pero mira, dirima está este demostrado. tema. No, pero yo nosotros. solamente- Pero a ver. Yo lo que sí, A ver, me Lisa, es gustaría que- puntualizar un tema, que se ha intentado plantear muchísimas cuestiones de irregularidades, de muchas cuestiones, en una comisión de investigación, Sí. que han trabajado todos los grupos Sí. políticos, de donde no han sacado absolutamente Bueno, nada. ¿Cómo que no? Ni una Elisa, conclusión. ¿Cómo que no? Ni una Elisa, conclusión. ¿Cómo que no? Elisa, Obviamente- a ver, ¿cómo que Elisa, no? el Grupo Municipal Hombre. Ciudadanos llevó a Fiscalía Elisa, por cuando Dios. se dijo y se reconoció en la comisión de investigación que había habido enchufe y se llevó a Fiscalía y el fiscal no lo llevó a trámite porque dijo que había prescrito, no dijo que no hubiese ocurrido, Que no dijo entró- que prescrito, no entró a porque valorar, había prescrito. no admitió a Porque trámite. había prescrito. Entonces no tenéis No, nada porque que había ver. prescrito. Fijaros Y si de habéis esa- intentado, y de esa comisión- si habéis y de esa intentado comisión sacar de cosas en esa investigación- comisión y no y habéis de- sacado y de nada. esa Sí, 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 comisión- sí, sí, se ha Nada. sacado. Sí, se ha sacado. Y Sí, de sí, esa sí. comisión de investigación se han sacado Mucho, muchos muchas datos, cosas. mucha información Claro. que ha dado pie Ejemplo a mucho gráfico, debate. Pero por lo que favor. decía que... Muy Te- te- cortito. termina Alejandro y Sí, termina déjame que Eduardo, por déjame favor. termine. Lo que estamos hablando del tema del convenio es la punta del iceberg, es la punta del iceberg de la mala gestión La que ha mala hecho gestión. el alcalde en este asunto con la limpieza en la ciudad. Esa es la punta del iceberg, pero el iceberg completo está en las calles de Málaga. En las calles, La y en la suciedad, queja eso que tienen los es. vecinos de que en todos los barrios, la mayor parte de los barrios, quitando la zona centro, que evidentemente tiene que estar cuidada, pero no tiene que estar menos los barrios de Málaga. Y ese es realmente el hecho y la demostración de la mala gestión que se ha hecho con la limpieza durante este tiempo y que, insisto, llevamos ya prácticamente un año de prórroga del contrato y todavía no sabemos qué va a ocurrir. En teoría se está trabajando ya cara al futuro
al futuro modelo de empresa de limpieza, No lo tiene tan claro. pero lo que nosotros ya le pedíamos Ya, en diciembre al alcalde era que tomase una decisión, o sea, la que él quisiera. Ya nosotros ni siquiera intentábamos imponer la que nosotros consideramos mejor para la ciudad. Pero Alejandro, Le decíamos vosotros dices que va a haber un híbrido y ahora resulta que está diciendo que posiblemente pueda ser un híbrido. No, pero nosotros dijimos no. Un engaño más. Lo dijo el alcalde. O sea, el alcalde fue el que tomó esa decisión. Nosotros decíamos que tomase una decisión. Y fue el alcalde el que tomó esa decisión. Ahora está pensando otra cosa. Lo que está claro es que seguimos en una prórroga que no beneficia en nada a la Para nada, eso está Eduardo claro. Zorrilla, Izquierda Unida. Sí, yo solo decir que Limases quizá era el ejemplo más claro de lo que es la gestión del Partido Popular y del fracaso de la gestión del equipo de gobierno del Partido Popular. Tenemos una de las ciudades donde la ciudadanía está más descontenta con la sociedad y donde el precio de la limpieza es más caro por habitante. Y por terminar con esta discusión, porque yo creo que también nuestros telespectadores sobre esta discusión de la sentencia se pueden sentir perdidos, aunque la sentencia es muy clara y no le da la razón al ayuntamiento. Pero la pretensión de que se registrara, como no en este tema también se le echa la culpa a la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía tiene culpa de muchas cosas, pero de no inscribir un convenio que venía sin firmar por la representación de los trabajadores, es como si me presento yo de la negociación, déjame, Elisa, por favor, que soy muy breve. Me presento yo en el registro de la propiedad con una escritura de venta de una vivienda que no está firmada por su propietario, que no está firmada por una de las dos partes. Bueno, es que es un absurdo. Es absurdo total. Completamente. Claro. Bueno, aunque no lo quieran reconocer. Vamos al asunto prácticamente de cierre de esta tertulia. Las encuestas que se han publicado en los últimos días, la ha publicado El Sur, es la que había encargado el Partido Popular, la segunda después de que se conociera ya que Francisco de la Torre va a ser el candidato el próximo año a las elecciones municipales en la capital, también El País. En ambas, Ciudadanos salía bastante bien reforzado. También en el caso de la capital, Málaga para la Gente, Izquierda Unida concretamente sale reforzado, con más representación, más concejales. Partido Popular perdería un concejal y también perdería algún concejal el Grupo Municipal Socialista. Pepe, ¿cómo la valora? Las encuestas en general. Pues una encuesta que nosotros encargamos, pues lógicamente, para ver cuál es la valoración de nuestro candidato, que ya es pública, así lo trasladaba el alcalde, en un momento en el que desgraciadamente pues nuestra marca no está al alza precisamente. Lógicamente siempre con la humildad de los resultados, que además son encuestas, ¿no? Depende muchas veces de quién la encargue, que se hagan, y pues siempre con la humildad que requiere pues todo este tipo de cosas. Estamos contentos porque el alcalde sale efectivamente muy bien valorado, bien conocido entre la ciudadanía malagueña y sobre todo teniendo el horizonte de las elecciones, que queda mucho por hacer. Tenemos que seguir trabajando para que no ocurra lo que dicen las encuestas, ¿no? Que tenemos una pérdida de concejales. Yo creo que hay que asumir los resultados con humildad, pero sobre todo con el espíritu de seguir trabajando y de mejorar todas aquellas cuestiones que los ciudadanos valoran de una manera menos positiva. El Partido Popular pasaría de 13 a 12 concejales según esa encuesta, insistimos, que ha encargado el propio Partido Popular de Málaga. Ciudadanos doblaría, pasaría de 3 a 6 representantes en el Ayuntamiento de Málaga, más que satisfechos, ¿no? Hombre, evidentemente son muy buenos resultados para Ciudadanos. Yo creo que eso demuestra la actitud responsable que hemos tomado en el Ayuntamiento durante esta legislatura, pues manteniendo una estabilidad que consideramos que es bastante necesaria, visto pues los casos que se están dando en otras capitales importantes de nuestro país, y creemos que bueno que esa actitud responsable pues está teniendo esa recompensa. Con la verdad que son encuestas, y las encuestas siempre hay que ser muy prudente con esos resultados, pero sí lo que es cierto es que todas las encuestas tienen un denominador común, y es que la tendencia de Ciudadanos es al alza absolutamente en todas las que salen a la luz, y evidentemente para nosotros es una gran noticia, y lo único que nos queda pues seguir trabajando no solamente para mantener ese resultado, sino para aumentarlo al máximo posible. A mí me surge esa pequeña duda de por qué el Partido Popular hace pública esta encuesta cuando precisamente sale que reduce el número de concejales. No lo sé. No, y le pregunto yo... a lo mejor consideran que es un buen resultado para ellos el perder solamente un concejal, pero bueno, nosotros nos dedicaremos a seguir trabajando para que en lugar de 6 concejales puedan ser 7, 8, 9 o los que sean,
o los que, vamos, la confianza que nos den los malagueños para en el 2019, pues intentar ser al menos una alternativa de gobierno. Decía la representante del Partido Popular que a pesar de perder un concejal según esa encuesta estaban bastante satisfechos. ¿Es para estar satisfechos? Por los resultados de la encuesta, por la valoración de nuestro candidato, teniendo en cuenta que tenemos un margen de un año para mejorar, insisto, todas aquellas cuestiones que los malagueños pues nos critican y entienden que podemos mejorar. Nosotros siempre desde la humildad. Pues no lo sé, hombre, Hombre, lo digo desde la barrera de Ciudadanos. Marcarse un plazo de un año para mejorar cuando han tenido 23 para gestionar, pues me resulta un poco extraño, pero bueno, aún así... En un momento, insisto, en el que mi marca, por desgracia, la marca del Partido Popular, no está al alza. Y a lo mejor el alza de Ciudadanos es por la marca de Inés Arrimadas en Cataluña. Pero por algo será. Pudiera ser, o sea, supongo. vamos a ver, las marcas no bajan la bolsa, o sea, eso viene, detrás vienen políticas, detrás vienen hechos, detrás vienen decisiones y bueno, y la ciudadanía lo suficientemente madura para penalizar o beneficiar a quien considere que lo puede hacer mejor en el momento municipal, determinado. Sí, hablaremos Vicente, después en clave municipal. ¿Pero ven ustedes a los de la formación naranja un poco desobrados después de toda esta encuesta? Bueno, eso al final lo tiene que valorar la ciudadanía. No, pero yo le pregunto Lo que sí está claro como es desde bueno, desde el Partido Popular, supongo que depende del representante del Partido Popular que hable, por eso ¿no? le Al que le pregunto a usted. pregunte. Pero lo que sí a mí me gustaría, o yo siempre le pediría a un representante político, es a quién voy a votar, ¿no? Porque al final muchas veces con el grupo, con el equipo naranja, Sí. no sabe exactamente a quién estoy votando, ¿no? Eso sí que es importante al final que la ciudadanía cuando vote sepa a quién puede estar votando. Hombre, porque ellos ya tienen a candidato. Pero Nosotros Francisco sí tenemos Latorre, candidato, Pedro Pérez del PSOE. tenemos candidato, tenemos... Bueno, Se supone que nosotros- Ciudadanos será tenemos Juan claro Casá, nuestro pero objetivo, nosotros nuestra ideología. nosotros tenemos nuestros procedimientos internos, democráticos, Nada, todo en hay la que pregunta decirlo. diplomática de todos los No, grupos pero tenemos... es que es así, Si me y permites. nosotros normalmente en las últimas municipales fueron meses antes de las elecciones, no hay ningún cambio, probablemente serán meses antes de las elecciones cuando nosotros hagamos Sí, nuestras primarias. A ver, Partido Socialista, que ustedes también perderían algún concejal según la encuesta del Bueno, PP. la verdad yo creo que sí que, hombre, que Sería raro que lo el has PP hiciera una encuesta donde el PSOE ganara algún concejal. Exactamente. Pero bueno. Hombre, a ver, esta encuesta ya se ha dicho, la ha encargado el Partido Popular, la ha publicado un medio de comunicación y, por tanto, bueno, que el propio Partido Popular reconozca que pierde uno, bueno, pues es muy probable que no pierda uno, pierda más de uno, eso por ahí. ¿Y el PSOE? De hecho, yo creo que no tiene lógica los datos que se están dando, porque precisamente la desviación de votos que se pueden producir y que se están produciendo en cuanto al Partido Popular y al Grupo Naranja es que Ciudadanos siempre coge los votos del Partido Popular, es decir, que el electorado del Partido Popular que se siente descontento, defraudado con el Partido Popular y que hay que reconocer que está en caída libre, el Partido Popular está en caída libre, eso es una realidad, y entonces ese electorado pues está tendiendo más a irse al Partido de Ciudadanos. ¿Y el electorado Y del no luego, en esta encuesta, que curiosamente dice Sí. que nosotros perdemos esos dos votos que se lo lleva Ciudadanos. Yo lo que sí creo en este caso es que el Partido Popular está ahora mismo, y sobre todo en la ciudad de Málaga, está en una situación difícil, de preocupación. Insisto, el Partido Popular está en declive, está cayendo vamos, de una manera importante. Estamos viendo las manifestaciones permanentemente, tenemos a los jubilados, ahora tenemos, como hoy hemos tenido, a los trabajadores de Parques y Jardines manifestándose, tenemos también a los bomberos manifestando. Es decir, hay una crisis importante de una gestión muy nefasta por parte del Partido Popular y en el caso del Ayuntamiento de Málaga, de más de 20 años, con un gobierno que no tiene rumbo, que la ciudadanía está necesitando un cambio y eso es una realidad. Pero, Y el Partido Medina, Popular lo ha visto en esa encuesta, porque además te voy a decir una cosa, si es que además el otro día hubo una tertulia en una radio de esta ciudad, Sí. donde había periodistas bastante, digamos, conocedores de Sí, todo sí. este proceso de encuestas y tal, y todos coincidieron que no eran creíbles estas encuestas, y todos coincidieron de que el Partido Popular va a perder mucho más, digamos, más votos y va a tener menos concejales de lo que dice la encuesta, y eso no lo dice uno, lo dice la mayoría, y eso es lo que está pasando en el Partido Popular. Elisa, yo lo siento mucho, pero vosotros ya estáis en Perdóname. caída libre y Bueno, la ciudadanía perdóname. está muy Que el descontenta. Partido Socialista hable de la Eso- caída libre del Sí, Partido sí, Popular sí. cuando Sí, Pe- sí, perdóname. cuando Sí, todo sí. apunta que Sí, va a ir sí. peor. Sí, sí. O sea, a mí Hombre, sinceramente no me reconforta. hombre,
vayan peor. Y que nosotros perdamos dos, yo me no, preocupo de Elisa. la visión de la ciudadanía con lo respecto que a mi partido. es muy, pero bueno, es muy probable que en esa allá encuesta... cada cual, Termino. allá cada A cual. ver si puedo hablar Perdonadme. yo. No, pero perdón, Porque me queda en esa Eduardo. encuesta es muy probable que a nosotros nos esté dando más concejales y eso es lo que a vosotros os preocupa, porque seamos la fuerza más votada. Eduardo Zorrilla, termina. Bien, yo creo que las encuestas no hay que tomarlas como un oráculo a pie juntillas, son, bueno, los oráculos tampoco, la verdad, pero en todo caso marcan tendencia. Y yo sí que resalto que esta es una encuesta realizada por el Partido Popular. Recordamos que hace 3 años las encuestas le daban al Partido Popular que sacaba 16 y finalmente sacó 13. Ahora le dan 12. ¿Qué puede sacar? Yo creo que menos aún de lo que dice la propia encuesta. Es más, creo que en este caso el desgaste de 23 años en el gobierno puede perjudicar y puede hacer que gran parte de la abstención sea, en esta ocasión, pues de voto tradicional del Partido Popular. Yo creo que en todo caso la tendencia que marca es la debacle del Partido Popular, que se está viendo en las encuestas también que se están haciendo a nivel general en toda España, y aquí en Málaga no es una excepción, a pesar de que ponen a De la Torre para intentar frenar esa sangría, pero no lo va a conseguir. Y creo también, y destacaría, el hecho, en nuestro caso, marca una tendencia de subida y sobre todo teniendo en cuenta que no se pregunta por una más que probable coalición estilo Unidos Podemos, con Izquierda Unida, con Podemos, con Málaga ahora, sino que se pregunta por separado. Nosotros creemos que si se da esa amplia confluencia entre todas las fuerzas a la izquierda del PSOE, dejando personalismo y egos a un lado, los resultados pueden ser aún mejores. La suma, por efecto de la ley DON, pues no es solo 3 más 3, sino que puede ser más de 6 en este caso, y nos hace ver que el cambio es posible en la ciudad de Málaga, que hay real. todavía partido por delante y aspiramos a cambiar ese gobierno del Partido Popular, que sumaría el año que viene ya 24 años, por un gobierno progresista, por políticas que pongan en el centro de las prioridades al bienestar de la gente y un cambio en la orientación completamente que se ha dado en los últimos años. Más allá de las encuestas, el resultado real dentro de un año en las elecciones municipales. Eduardo Zorrilla, Málaga para la gente, Izquierda Unida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Partido Popular, muchas gracias por acompañarnos y suerte con la nueva andadura, Muchísimas que no es poca la que tiene por delante con nuevas áreas. Un reto. Alejandro Carballo, Ciudadanos, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Y Begoña, gracias por acompañarnos. A vosotros. En una semana nos encontramos en el debate municipal en la casona del Parque en Ondaluz. Que lo pasen muy bien. Adiós.